Embajadores del Reino, un programa diferente. Bienvenidos una vez más a su programa Embajadores del Reino, un programa diferente. Aquí estamos con el pastor Alejandro, listos y preparados para desarrollar un nuevo tema que va a ser una palabra fresca para su espíritu y también para poderla aplicar en nuestro diario vivir. Pastor. Gracias, Elian. Buenas tardes y un gusto tenerlos a cada uno de ustedes aquí en la programación como es Embajadores del Reino, un programa diferente sin duda alguna. Un tema muy interesante que nos vamos a cubrir el día de hoy con un siervo amado que lo hemos invitado aquí ya anteriormente, pero quiero que continúes, Elian, con lo que Claro sigue. que sí. Todos sabemos que este programa no es posible sin nuestros auspiciantes. Hoy quiero mencionarles el auspiciante de Embajadores del Reino, que es el Closet de Luis y Xiaomi. Usted puede encontrar de todo, créanme, zapatos, ropa, vestidos, smoking, para estas festividades, pastor. Así ya es. tiene donde vestirse, oiga, ropa muy bonita, traída del extranjero, muchas de ellas. Lo puede encontrar en la avenida 9 de octubre entre Rumichaca y Lorenzo de Garicoa. 9 de octubre entre Rumichaca y Lorenzo de Garicoa, el Closet de Luis y Xiaomi, segundo piso. Usted sube, toca la puertita y ahí va a encontrar un cuarto lleno de ropa para que usted escoja lo que más le guste. Qué bueno, ¿no? Qué bueno tener un lugar específico donde nosotros podamos ir y escoger lo que nosotros querramos, ¿verdad? No tan solo en esta fiesta, sino durante todo el año. Bien, les decía, mi querida Elian, vamos a compartir el día de hoy un programa tremendo, sin duda alguna, que va a servir para edificación, para ustedes y para nosotros también. Pero les digo más, luego de esta pausa comercial. No se desconecten, quédense con nosotros. Es tiempo de un espacio publicitario. No te desconectes. Ya regresamos con más de Embajadores del Reino. El mejor contenido cristiano lo encuentras aquí. Bienvenidos a Cristo TV. Siempre contigo. Embajadores del Reino, un programa diferente. La mejor programación para ti y tu familia la encuentras en Cristo TV. Síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Un Joven Digital Online. En Instagram como Cristo TV Oficial S. Solo aquí, en Cristo TV, tu canal cristiano. El Closet de Luis y Xiaomi. Pone a su disposición ropa importada americana para damas, caballeros y niños. Contamos con un amplio stock en ropa casual, formal, sport, zapatos, carteras, accesorios y mucho más. Contamos con asesoría personalizada. Estamos ubicados en 9 de octubre, edificio 919 y Lorenzo de Garicoa. Segundo piso, oficina 2.
Síguenos en nuestras redes sociales como El Closet de Luis Sion. Hemos vuelto. Seguimos con más de Embajadores del Reino. Y estamos de vuelta en su programa Embajadores del Reino, mi querido pastor. Pero antes de empezar, no se olvide de compartir este programa con sus amigos, su familia, sus vecinos, sus hermanos de la iglesia. Recuerde que nos puede encontrar en las redes como Cristo TV Oficial EC y como Embajador del Reino en Instagram, en Facebook y también en YouTube. Así que vaya rapidito a seguirnos y a compartirnos a todos sus familiares, amigos, vecinos, hermanos. Y también queremos dejarle aquí el número telefónico donde usted puede hacernos sus preguntas. Es el 096-2726-749, 096-2726-749. Nos puede dejar ahí sus preguntas, sus dudas de los temas que vamos desarrollando en el programa. Y bueno, sin más preámbulo, el tema de esta tarde que vamos a desarrollar se llama la obediencia a Dios. Mi pastor, es un temazo. Siempre hemos escuchado la obediencia a los padres, la obediencia a Dios, la obediencia a las autoridades, pero es muy interesante cómo esta tarde lo vamos a desarrollar. Por supuesto, Elian, y vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios con respecto a este precioso y poderoso tema, la obediencia a Dios. Vamos a ver qué nos dice la Escritura, si nosotros ahora en este tiempo realmente le estamos obedeciendo a Dios. Y para ello, para desarrollar este precioso programa y este poderoso tema, hemos invitado aquí a un siervo. ¿Cuántos años en el Señor, siervo? Ya como 33 años. 33 años, vean, todo un camino conociendo al Señor, una trayectoria muy enorme que tiene aquí nuestro querido hermano Carlos Aguirre. Adelante, Carlos, bienvenido. Muchísimas gracias, hermano pastor. Estamos agradecidos con Dios por esta nueva oportunidad de poderles visitar en esta casa, ¿no verdad? Y poder ser de grande bendición para todos aquellos que nos oyen, ¿no verdad? Y nos ven por medio de este medio. Y qué bueno que la palabra de Dios more con esplendidez, ¿no verdad? Y que podamos escuchar, ¿no verdad?, la voz de Dios, así como el tema que se va a dar ahora. Gracias, siervo, por estar aquí con nosotros y compartir lo que el Señor nos ha dado. Y sin más preámbulo, vayamos al libro del Génesis, donde está la obediencia a Dios, y se ha tomado precisamente en el capítulo 12, versículo del 1 al 5, y Elian nos va a ayudar con la lectura. Adelante, Elian. Así es, vaya, coja su Biblia, prenda su celular y busque el versículo que vamos a leer hoy. Génesis 12 del 1 al 5 dice: Pero Jehová había dicho a Abraham: Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán. Y a tierra de Canaán llegaron. Gloria a Dios por estos versículos. Pero vamos a ver qué ocultos, escondidos hay, ¿verdad?, de educación, de edificación para cada uno de nosotros. Siervo amado, me gusta cómo empieza el versículo 1 que dice: pero Jehová habló. Es muy importante que cuando nuestro Padre Eterno habla, ¿verdad?, es algo increíble cómo se mueve el universo entero, tanto en lo físico, tanto en lo espiritual, y también, sin duda alguna, debe moverse en nuestro interior, amado siervo. Amén, gloria a Dios. Si nosotros tomamos la lectura en un escenario, ¿no verdad?, y comienza: y Jehová habló. Y nosotros nos damos cuenta que la misma creación, desde su inicio, fue por la palabra de nuestro Dios. Y nos damos cuenta que la palabra
que el Señor da es una palabra poderosa y que el hombre tiene la oportunidad de oírla. Pero usted dirá, ¿cómo podemos oírla en este tiempo? Claro que se la puede oír, porque dice la carta a los Hebreos, y Dios hablando en todo tiempo, quiere decir que Dios ha hablado en todos los tiempos, en todas las dispensaciones. Dice antes por los profetas, pero ahora también lo habla por medio de la voz de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y dónde está la voz de nuestro Señor Jesucristo? Sin duda alguna, aquí en su palabra. Amén. Qué precioso es el Señor. Y mire que también continúa el versículo 1 que dice, y había dicho a Abraham, es decir, había escogido un hombre de los tantos y miles que había en aquel tiempo, ¿verdad? Y recordemos que Abraham era un hombre pagano, ¿verdad? Tanto Amén. él y su familia. Pero Dios en su infinita misericordia, en su infinita sabiduría, escoge a este hombre para fundar una nación. Escoge a este hombre con un propósito específico para él, ¿verdad? Entonces, es menester que nosotros, trayendo esta palabra para nuestras vidas, también sepamos que debemos saber escuchar la voz de Dios y obedecer como obedeció este hombre de Dios, mi querido. Amén, amén. Bendito sea el Señor, en la cual en cierto tiempo, ¿no verdad?, cuando llegó a nuestro corazón, y oír la voz del Señor en un privilegio, porque la palabra dice que fuimos escogidos antes que el mundo fuera formado. Ciertamente Abraham, en ese instante que la voz del Señor estaba hablándole a él, Dios estaba programando en esa dispensación algo poderoso y lo había escogido a él. De la misma manera, nosotros que predicamos el evangelio, que llevamos el mensaje de salvación para todos los que nos están oyendo, Dios habla hoy y también te está llamando. Gloria al Señor, pero aquí hay algo que me llama mucho la atención en este versículo que acabamos de leer, que Dios escoge a un hombre para hablarle a su pueblo. No le habló a todo el pueblo. Así como escogió a Abraham, escogió a Moisés, ¿verdad? Y escogió a hombres y mujeres de Dios en el Antiguo Testamento para que le pueda hablar, transmitir la palabra de Dios. Amén. Hoy en día, también nuestro Señor Jesucristo, a través del precioso Espíritu Santo, nos habla para revelarnos la palabra de Dios, para dar a conocer, para dar a extender, para proclamar lo que el Señor quiere que cada uno de nosotros sepamos y vivamos, aunque estamos viviendo en tiempos peligrosos, mi querido hermano. Amén. Si nosotros tomamos de la Escritura, ¿no verdad? Dice que cuando nuestro Señor Jesucristo preparó a 12 hombres, ministró sus corazones, su alma y se mostró hacia ellos con el único propósito de que puedan llevar y transmitir la palabra de Dios, porque el evangelio ciertamente es poder de Dios. Entonces, bajo esas promesas nosotros también podemos tomarlas y tener la misma seguridad, la misma certeza, ¿no verdad?, como la tuvo Abraham, porque le va a tocar tomar decisiones. Al pueblo de Dios le va a tocar tomar decisiones que aún para nuestros pensamientos puedan ser que no sean reales, pero hay un propósito de Dios. Así es, mi querido hermano. Y qué bonito, ¿no? También poder entender que, como decía el pastor acá, Dios toma de lo vil y menospreciado, ¿no? Amén. Y toma una persona que a lo mejor nunca nos hubiéramos imaginado, porque era una persona pagana, politeísta, como decía el pastor inicialmente, que no nos hubiéramos imaginado que Dios escogería eso. Y así mismo Dios hace con nuestras vidas, que a veces pensamos que Dios no puede mirar en nosotros algo que hacer, y a veces muchos nos retenemos a seguir y escuchar y obedecer a Dios, porque ¿cómo puede Dios a mí tomarme si yo estoy así, estoy en esta condición? Pero podemos ver por la Escritura, un gran hombre de Dios fue tomado a pesar de la condición que estaba, a pesar de la vida que llevaba. A veces Dios nos escoge así, para, como dice la palabra, para avergonzar a los fuertes, para avergonzar a los sabios, pero de eso Dios nos toma porque quiere hacer cosas grandes en nuestras vidas. Sin duda alguna, yo podría ser un testigo fiel de eso, ¿verdad? Porque cuando el Señor me llamó, me tomó, muchos hermanos que estaban alrededor mío me decían, pero hermano, venga, ya es tiempo que usted ore. Y digo, no, todavía no estoy preparado. Venga, que ya es tiempo que usted venga a predicar la palabra de Dios. Y decía, no, todavía no es mi tiempo. Y yo pensaba, ¿verdad? En mis pensamientos limitados que tenemos,
¿verdad? Pero yo no veía más allá lo que el Señor tenía preparado para mí, Gloria ¿verdad? a Dios. Entonces, mi querido hermano, nosotros tenemos que darnos cuenta, así como se dio cuenta Abraham en el Antiguo Testamento, que esa voz que le llamaba venía de parte de Dios, un Dios diferente, porque él era politeísta, eso hay que especificar. Salió de Ur de Caldea, en lo que hoy es Irak. Amén. Ciertamente el pueblo en este tiempo, por supuesto, estamos hablando de nuestro tiempo, se minimiza. Lastimosamente el pueblo se minimiza y no cree que Dios puede hacer grandes cosas con ellos, con nosotros. Pero recordemos la palabra del Señor, que nuestro Señor Jesucristo dice que la gloria postrera será mayor que la primera, y las cosas que yo he hecho, mayores la harán ellos, porque ciertamente fue declarada una palabra, y la palabra del Señor dice que es como la lluvia, ¿no? ¿Verdad? Que cae a la tierra, hace su trabajo, pero vuelve a él. Y la palabra de Dios tiene eso, ¿no? ¿Verdad? La promesa que se le estaba dando a Abraham en ese instante era algo para él, para pensar mucho, pero también llevó a su corazón y saber que era el mismo Dios que le estaba hablando. Y así mismo, el mismo Dios nos habla ahora por medio del Espíritu Santo, de que a veces tenemos que hacer algo más allá de lo que pensamos, pero como nos minimizamos, a veces no lo logramos. Pero la Biblia dice que Él escogió a lo débil para avergonzar a lo fuerte. Lo necio del mundo lo escogió Dios para avergonzar, ¿no verdad? Dios tiene un plan, un propósito. A todo aquel que lo llama, lo escoge y podamos recibir en verdad su palabra. Siervo amado, vino a mi mente mientras lo escuchaba aquel acontecimiento del Antiguo Testamento cuando es llamado Moisés. Amén. Y Moisés pone las excusas. No, pues si yo no sé hablar, ya yo me quedo al hablar, soy hasta tartamudo y se me traba la lengua, ¿verdad? Pero simplemente nosotros ahora también ponemos excusas. Amén. Para no obedecer la palabra de Dios. Es muy importante saber esto, Elian, que como nosotros como hijos de Dios, ¿verdad? Como siervos del Señor, como ministros del Padre Eterno, debemos saber todas estas cosas y poderlas transmitir también para aquellos que recién están dando sus primeros pasos en los caminos del Señor. Muy importante esto, Elian. Y también algo importante, pastor, es que el Señor no nos da a elegir el camino en sí. Si tú quieres, ándate de tu casa y anda donde yo te digo. O sea, le da un mandato a Abraham. Le dice, vete de tu tierra y de tu parentela. Deja tu tierra, deja tu comodidad, a veces Dios nos dice. Deja lo que estás haciendo y haz lo que yo te mando a hacer. Y podemos también ver aquí un Dios que Él no nos dice, bueno, a ver, escoge lo que tú crees. Es como podemos ver ese Dios bueno, que en cierta forma se ve como una orden o un mandato, pero es así como también Dios nos guía a donde Él nos quiere llevar. Y a veces Dios también nos habla a nosotros para salir de esa comodidad que estamos viviendo y nos está llamando a hacer algo, pero por no querer dejar eso cómodo donde yo estoy, a veces retrasamos esa promesa que Dios tiene para nosotros. Sí, muy importante, lean tus palabras, ¿verdad? Cuando nuestro Padre Eterno nos llama es por algo específico. Y aquí le dijo a Abraham, vete de tu tierra. No le dijo, como decía Elian, no le dijo, ¿sabe qué? Si quieres, vete de tu tierra. Si tú quieres, anda a la tierra que yo te mostraré. Si tú quieres, lleva a tu familia. Si tú quieres, llevas tu bien. Eso no le dijo. Lo que le dijo es, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. ¿Y qué hizo Abraham, mis queridos hermanos? Y luego continúa la promesa del Señor y le dice, y haré de ti una gran nación. Qué precioso saber que ahora la nación de Israel es una nación poderosa en el Señor. Amén. Amén. Bendito sea el Señor. Cuando llegó este tema a mi corazón, ¿no verdad? Uno siempre, como humanos, como nuestra naturaleza misma, es incrédula. Qué pena que lo diga así, pero es la naturaleza del hombre, porque para el hombre le es locura las cosas de Dios, para los que no creen. Y algo que venía a mi corazón era que cuando el Señor creó al hombre, cuando formó a Adán de la tierra, dice, pero Dios le había preparado el lugar donde Adán iba a poder disfrutar del bien de Dios. Y el llamado que usted tiene, el llamado que tengo yo, el llamado que tiene todo aquel que profesa el nombre, es a disfrutar del bien de Dios.
Y ciertamente la tierra de Canaán le fue de mucho bien para Israel, pero bajo los lomos de Abraham estaba ahí. Entonces cuando yo veo que Adán es colocado en el huerto, ¿no verdad? Y el Señor le había preparado de todo fruto. Y algo que viene al pensamiento es que cuando Adán se encontró con todo eso, teniendo la autoridad de Dios, dándole nombre a los animales, a todas las cosas, Dios le dio mandamiento. Y esto es muy importante, amado hermano, que el mandamiento que la iglesia recibe por medio de la revelación de la palabra de Dios, es necesario que con urgencia nosotros la atendamos, como la atendió Abraham. Amén, mi querido hermano. Y mire, también es algo bonito topar de que cuando el Señor nos da una orden o nos dice, haz algo, no va vacío, no es que voy a lo ciego. Dios también, así como te da una orden, te da la promesa, te da la recompensa, te da el propósito por el cual te manda a hacer algo. Amén. Y me gusta el segundo versículo, porque ahí ya te da la recompensa: y haré de ti una nación grande. Cuando el Señor nos manda a hacer algo, es porque algo tiene para darnos. Cuando el Señor a veces nos quita algo, realmente a veces hace espacio para lo que Él realmente quiere poner y añadir en nuestras vidas. Y mire, detrás de esa obediencia o detrás de esa orden hay una promesa, hay una recompensa, hay un propósito en sí. Sí, así es, y sin duda alguna aquí en estos versículos que estamos viendo en este tiempo de bendición, vemos cómo el Señor, como hizo un llamado en aquel tiempo, ahora también nos hace un llamado a salir del paganismo, a salir de mi voluntad, a salir de lo que el mundo te ofrece, a salir de los deseos que lo tenemos a diario. Solo basta salir de nuestros hogares, nuestras casas, y vemos cosas realmente que como hombres que todavía somos, ¿verdad?, carnales, nos asombra. Pero Difícil. Más allá de eso, mis queridos hermanos, nosotros debemos tener esa sabiduría que viene de parte de Dios para saber si eso es bueno o no es bueno. Abraham se dio cuenta de todo eso, ¿verdad? Y le dijo nuestro Señor, como decía Elian, ¿verdad?, cuando lo llama, le da una bendición, le da una promesa, ¿verdad?, que se viene más adelante. ¿Y qué es lo que hizo Abraham? Fue y obedeció. Hizo todo lo que el Señor le dijo, no desobedeció, no preguntó, no cuestionó, pero esa tierra, ¿a qué voy a ir si yo no conozco a nadie? ¿Verdad? Acá Eso no tengo dijo. todo. Y él tenía todas las comodidades, ojo, tenía todas las comodidades, porque en ese tiempo Abraham era uno de los más hacendados, acaudalados de aquel tiempo, ¿verdad? Amén. Entonces, miren cómo deja todo esto, su familia, sus padres, que habían, sus dioses que tenían, ¿verdad? De la misma forma, hoy en día nos llama el Señor para que nosotros dejemos todas esas cosas que antes nosotros priorizábamos, para en este tiempo priorizar a Dios, porque así se cumple la palabra: buscar primeramente el reino de Dios y todas nuestras necesidades vendrá por añadidura, lo dice la palabra del Señor. Amén, mi pastor. Y me encanta una frase que una vez escuché y decía: todo lo que ocupe el primer lugar y no sea Dios es idolatría. Porque a veces el Señor nos va a incomodar de esa forma cuando Él ve que Él no está siendo el primer lugar en nuestra vida, ni el centro de nuestra vida. ¿Quién está siendo el centro de nuestra vida? ¿Quién está siendo lo primordial de nuestra vida? Si es el Señor o son las cosas que están rodeándonos, lo que el mundo también, el sistema en el cual estamos rodeados, ¿no? Sí, este versículo 2 me gusta porque dice que haré de ti una gran nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendecido. Las mismas palabras que le dijo Abraham en aquel momento nos ha dicho el Señor. Amén. Nos la está diciendo a diario. Amén. Por lo tanto, nosotros debemos prestar atención, encender nuestros oídos y escuchar la voz de Dios, siempre y cuando tengas encendido con fuego el Espíritu Santo de Dios, que te va a llevar al discernimiento si realmente esta palabra que estás escuchando ahora viene de parte de Dios o viene de cualquier otro lugar. Entonces, mis queridos hermanos, muy importante que nosotros conozcamos todo esto, la obediencia a Dios. Pero, siervo amado, dentro de la iglesia del Señor no hay muchos que le obedecen a Dios y van los domingos a la iglesia. Gloria a Dios. Hay muchos pensamientos que pasan por la cabeza de muchos, ¿no verdad? Ciertamente hay creyentes que están recién nacidos, están recién principiando en este camino, ¿no verdad? Pero
a medida que la palabra de Dios va formándose en el creyente va entendiendo, ¿no verdad?, poco a poco el propósito de Dios. Mire, algo que a mí me lleva al pensamiento, ¿no verdad? Dice que cuando Jeremías fue llamado, era un joven, era un niño, decía, ¿no verdad? Y él decía, soy un niño. Y el llamado que tenía Jeremías, usted lo puede comparar con el llamado que tenía Pablo cuando era Saulo, cuando el Señor se le apareció. Y a Jeremías le dice, porque yo te escogí desde antes que el mundo fuera formado, ya te había escogido y te había dado ministerio. Aleluya. Ciertamente, amado hermano, Jeremías, un niño, ya tenía un ministerio. Ya había un propósito de Dios sobre su vida aquí en esta tierra. Desde pequeño, ¿no? Desde niño. Cuando vemos a Pablo, cuando era Saulo de Tarso, un perseguidor, un tirano contra los que proclamaban la gloria del Señor. Pero en su conversión pudo oír la voz de Dios también, la voz de Jesús. Así como Abraham oyó la voz de Jehová, Pablo tuvo la oportunidad de oír a Jesús y le dijo, ¿por qué me persigues, Señor? Entonces Jesús le dijo, porque a ti te he escogido desde antes, desde el vientre de tu madre, y te he dado ministerio también. Amado, siervo de Dios, la iglesia de Cristo, el Señor te ha llamado, te ha escogido, porque hay un propósito, hay una gloria que se quiere manifestar. Y debemos poner mucha atención a la palabra de Dios, a este llamado. Amén, mi hermano. Y sabe, yo creo que la obediencia tiene mucho que ver con el corazón. Cuán humilde o cuán enaltecido puede estar el corazón, porque yo creo que alguien que obedece a Dios es un corazón humilde, que acepta y reconoce que hay alguien superior y que se rija lo que le dice Él. Pero a veces vemos corazones desobedientes porque nos confiamos en nuestra propia prudencia, nos confiamos en lo que nosotros creemos que es, pero solo un corazón humilde que reconoce que depende de Dios es ese corazón que acepta las órdenes de Dios y que le obedece y que va a obtener bendición de esa obediencia. Porque el poder de Dios se manifiesta cuando somos obedientes. Y a veces no vemos obrar a Dios porque también tenemos que analizar cómo está nuestro corazón. Sí, sin duda alguna, nosotros podemos evidenciar cuando suceden cosas extraordinarias en nuestro caminar, ¿verdad? Quiere decir que estamos obedeciendo al Señor y vienen, sin duda alguna, esas bendiciones de pronto que nosotros ni las hemos pedido, pero están ahí. ¿Por qué? Porque lo obedecemos a nuestro Padre Eterno. Y muy importante para ratificar lo que estamos viendo, quiero llevarlos al libro de los Hechos, capítulo 7, versículos 2 y 3, y que nos dice la poderosa palabra de Dios. Y Él les dijo, varones hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán. Y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. El Señor hoy nos está haciendo un llamado también para que nosotros salgamos de nuestro confort, salgamos de lo que yo creo que está bien, que yo creo que es esto, me imagino que es esto, ¿verdad? Pero no, ven realmente a hacer, así como lo hizo Abraham, obedeció al Padre Eterno, de la misma forma nosotros tenemos que hacer ahora, mis queridos hermanos, e ir sin preguntar, sin cuestionar, simplemente ir con esa fe que tuvo Abraham, porque la fe sin duda alguna, como siempre lo sé decir, está relacionado con lo invisible. Abraham no sabía lo que le esperaba en esa tierra, porque no la había visto, no la conocía, pero sin embargo, fiel, obedeció al Señor y luego tuvo su recompensa aquí en la tierra y sin duda alguna entre la presencia de Cristo ahora, mi querido hermano. Gloria a Dios. El Señor en su palabra tiene tantos misterios, tantas revelaciones. Y cuando nosotros nos dedicamos a estudiar, porque es lo que necesitamos, estudiar mucho la palabra, nosotros encontramos que cuando Pedro le dijo a Jesús, Señor, mira, todo lo hemos dejado por ti. ¿Qué tenemos nosotros de recompensa? ¿Cuál es nuestra recompensa? Porque el Señor
había declarado que el que lo seguía a él, que el que dejara casa, el amor a los padres, a los hijos, pero para que no sean primarios, sino que el Señor sea primero. El Señor ya había dado la recompensa a los discípulos. ¿Y cuál era la recompensa? Jesús le dio: a la verdad vosotros ya tendréis vuestra recompensa, porque vosotros estaréis sentados en 12 tronos. Bendito sea el Señor. Recibir esa promesa en ese instante, Dios mío, cuánta bendición hay en servir al Señor, en obedecer la palabra de Dios, porque en sí, en la obediencia está la bendición. Pero hay una lucha en el creyente, amado hermano, que es nuestra naturaleza. La naturaleza humana pelea, lucha con la naturaleza espiritual. Pablo nos enseña en la carta a los romanos que él tuvo una lucha, pero encontró también en esa lucha que había un poder en lo espiritual, la ley del Espíritu, que por medio del Espíritu Santo nos muestra, nos enseña que hay promesas, hay realidades en Cristo Jesús. Sí, muy interesante lo que estamos viendo, mis queridos hermanos. Yo quiero también llevarlos a la carta de los Hebreos, capítulo 11, verso 8, donde cual ratifica y certifica lo que habíamos dicho anteriormente. Y así nos dice la poderosa palabra del Señor. Por la fe, Abraham, siendo llamado, amén, obedeció para salir al lugar que le había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Qué precioso. Amén. Qué precioso saber eso, mi querida Elian, cuando muchas veces nuestro pastor de la congregación nos dice: ¿sabe qué, hermano Alex? Váyase a tal lugar a predicar. Y muchas veces nosotros ponemos obstáculos para no ir. No, que está muy lejos, que por allá me pueden asaltar, que yo no conozco, no sé qué me va a pasar. Muchas veces ponemos un sinnúmero de pretextos, como lo hizo Moisés en aquel momento. Nosotros también los ponemos ahora, mi querida hermana. Así es, mi pastor. ¿Cuánta confianza llegó a tener Abraham en Dios para irse por decirlo así, a lo ciego? Porque voy allá a un lugar que no conozco, que no sé quién está allí, que no sé qué me va a pasar, qué es lo que me va a esperar. Y a veces esa ansiedad nos da actualmente, socialmente, la palabra ansiedad es lo que más nos tiene atemorizados de sobrepensar algo futuro que todavía no pasa, que todavía no va a suceder, pero lo sobrepensamos y empezamos a dudar. Pero cuando el Señor nos manda a hacer algo, creo que está la confianza en Dios de que si Dios nos manda a hacer algo es porque Él nos va a respaldar y nos va a cubrir a donde nosotros estemos. Sí, sin duda alguna es así, les decía, y yendo al versículo 4 dice: y se fue Abraham como Jehová le había dicho. Vea, se fue a hacer lo que Dios ya le había dicho, obedeció sin duda alguna, y debido al tiempo, te leo rápidamente, y fue con él Lot, su sobrino, y era Abraham la edad de 75 años cuando salió de Harán. Qué precioso tema estamos viendo, siervos amados, mi querida hermana, y ustedes también que nos están sintonizando en las diferentes plataformas. Este es un tiempo de bendición sin duda alguna en esta palabra, en esta disertación que estamos viendo, como es la obediencia a Dios. Seguimos con más luego de esta pausa comercial. No te desconectes. Ya volvemos. Es tiempo de un espacio publicitario. No te desconectes. Ya regresamos con más de Embajadores del Reino. El mejor contenido cristiano lo encuentras aquí. Bienvenidos a Cristo TV. Siempre contigo. Embajadores del Reino, un programa diferente. La mejor programación para ti y tu familia la encuentras en ¡Cristo TV!
Síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Un Joven Digital Online. En Instagram como Cristo TV Oficial S. Solo aquí, en Cristo TV, tu canal cristiano. El closet de Luis Sisión pone a su disposición ropa importada americana para damas, caballeros y niños. Contamos con un amplio stock en ropa casual, formal, sport, zapatos, carteras, accesorios y mucho más. Contamos con asesoría personalizada. Estamos ubicados en 9 de octubre, edificio 919 y Lorenzo de Garaycoa. Segundo piso, oficina 2. Síguenos en nuestras redes sociales como El Closet de Luis Sisión. Hemos vuelto. Seguimos con más de Embajadores del Reino. Y volvimos con su programa Embajadores del Reino, un programa diferente, ¿verdad? Qué increíble el tema que estamos desarrollando esta tarde, la obediencia a Dios. Yo he leído tantas veces este capítulo de Génesis, pastor, pero hoy entendí otra cosa más, le cuento. Así son los misterios del Señor, Estelia. Sí, pero bueno, llegó la ronda de preguntas. Le cuento que el público aquí nos ha hecho algunas preguntas que vamos a desarrollar aquí en el programa y le vamos a hacer aquí al hermano invitado Carlos Aguirre, evangelista Carlos Aguirre. Gloria a Dios. La pregunta que nos hace Andrés es: ¿cómo yo aprendo a obedecerle a Dios? Porque humanamente hay que ser sinceros, ¿no? El Señor a veces nos da muchas palabras, nos dice y creemos que el Señor nos está mandando a hacer algo, pero ¿cómo le obedezco cuando mi carnalidad y mi humanidad, mi naturalidad me hace dudar, me hace cuestionar, pero ¿y qué va a pasar allá? ¿Y si me pasa esto? ¿Cómo hacer para yo obedecerle a Dios sin poner ninguna excusa? Bueno, gracias por la pregunta. Con toda verdad, nosotros humanamente no vamos a poder obedecer a Dios, humanamente. Pero marca algo, la obediencia particularmente sale de lo que se llama la fidelidad. Toda persona que cree en el Señor Jesucristo y es fiel, ese obedecerá. Porque la fidelidad viene del amor, ¿no es verdad? Entonces, cuando parte este amor ágape de Dios, nos llena de tal manera que nos enseña primero que somos hijos de Dios, primer punto. Y todo hijo es obediente a su padre. Y el hijo que es obediente a su padre, obedece porque lo ama. Entonces, ¿cómo voy a aprender a obedecer a Dios? Amando la palabra de Dios, usted podrá obedecer. ¿Me permite, Elian, quisiera Claro un que poquito agregar algo de lo que el siervo dijo? Voy a traerlo a la realidad, siervo, a ver qué nos comentas. En la actualidad, yo como profesor en el área secular, los padres han perdido la autoridad ante sus hijos. ¿Será entonces que sus hijos no tienen ese verdadero amor ante los padres? ¿O qué es lo que está pasando con la juventud en la actualidad? Claro, por eso le digo, la sujeción, hablando en lo secular, el respeto, viene de parte de ese ágape, de ese amor fraternal. Entonces, la iglesia, si vamos a hablar del creyente iglesia, debe aprender a amar a Dios
porque Él nos amó primero. Y ese amor que se desenvuelve en nosotros, amado, produce, el amor de Dios produce en el creyente esa fidelidad. Y la palabra le dice, no robarás. Y si antes robábamos, la fidelidad, la obediencia, no lo haremos. Porque obra dentro de nosotros, no fuera de nosotros, sino dentro de nosotros. Si lo vemos de ese lado, usted como profesor se da cuenta, la juventud ha perdido. Porque nosotros también fuimos jóvenes. Y nosotros, aunque tuvimos enseñanza de nuestros padres, y algo que se veía en los padres, como dice la palabra, el ejemplo. Muchos padres han perdido la autoridad por no dar el verdadero ejemplo. Un buen ejemplo. Wow. Tiene mucho que ver y es lo que estamos viendo mucho en la actualidad, ¿no, pastor? Bueno, pastor, yo quiero hacerle a usted otra preguntita que nos hace Carlos. Pastor, ¿cómo saber que es Dios el que me dice eso que tengo que hacer y no yo o mis pensamientos o lo que yo creo? ¿Cómo saber que realmente es Dios el que me está mandando a hacer algo, me está diciendo que haga algo? Bueno, si nosotros realmente hemos aceptado a Cristo, el Señor nos manda un combo completo, ¿verdad? Amén. Nos envía dentro de nosotros el Espíritu Santo de Dios. Y sabemos que el Espíritu Santo de Dios es más grande que cualquier otro ente espiritual aquí en esta tierra y en lo que nosotros no vemos. Entonces, si nosotros dejamos actuar realmente al Espíritu Santo de Dios, amén, nos va a dar ese discernimiento, esa revelación realmente que nosotros necesitamos para poder saber si lo que escuchamos viene de parte de Dios, viene de parte del mundo, viene de parte de algún hombre o de alguna filosofía. Sin duda alguna, dejemos que el Espíritu Santo de Dios actúe en nuestra vida, nuestros pensamientos, mi voluntad, dejémosla a un lado, dejemos que siempre, en todo momento, por más insignificante que sea lo que vayamos nosotros a hacer, ¿verdad? O hablar, dejemos que el Espíritu Santo siempre nos guíe en todo momento. Y el Espíritu Santo nos da esa paz y esa convicción de que Dios nos está mandando a hacer algo, ¿no? Amén. Amén. Mi querido hermano Carlitos, Byron nos hace la siguiente pregunta. ¿Cómo hacer cuando, a ver, yo obedezco a Dios, ¿no? Yo le obedezco al Señor, Él me dice que tengo que hacer algo y yo lo hago. Pero ¿qué pasa si en el camino, no, verdad? Todavía no llega la promesa que el Señor me da de esa obediencia, ¿no? Como analizábamos en el bloque anterior, cuando el Señor me dice que haga algo, siempre va acompañado de una promesa, de algo que me va a dar Dios, o la bendición que me va a dar Dios de esa obediencia. Pero ya, yo obedecí al Señor, pero en el camino a veces no llega la obediencia, la bendición. Y quizás el Señor te está tomando un proceso, ¿no? Para llegar a esa tierra prometida. ¿Cómo hacer yo si en el camino empiezo a dudar? Y empiezo, chuta, ¿será o no será? ¿Qué va a pasar? ¿Qué usted le aconseja a esas personas que quizás están en ese camino? Que el Señor les ha prometido algo, les dijo que tenían que hacer algo y lo hicieron, pero a veces viene la duda. ¿Cómo hacer ahí? Gloria a Dios. Quería abonar un poquito de lo que el siervo también estaba diciendo en cuanto a cómo saber si Dios me está hablando. La palabra de Dios, el Espíritu Santo nos cuida porque nos cela, Él nos cuida. Y para que usted sepa realmente si Dios le está hablando, usted tiene que vincularlo directamente con la Escritura. Nada de lo que usted llegue, si no está vinculado con la Escritura, si no está vinculado, no es de Dios. Es un espíritu contrario o es nuestra propia alma que nos habla en eso. Ahora, amada hermana, cuando el Señor resucitó, le fueron a avisar a Tomás que Él había resucitado. Y ahí nos podemos dar cuenta que un hombre que estuvo con el Señor, participó de milagros, participó de cosas gloriosas con Jesús. Le había declarado Jesús que Él resucitaría y nos damos cuenta que Él en el camino, aún su corazón
dudaba. Así nos pasa a nosotros. Wow. En este camino tal vez puedan venir muchas dudas, pero el que cree, dice el Señor, para el que cree, lo que es imposible para Dios le es posible. Amada hermana, cuando Jesús se encontró con Tomás, cuando el Señor se le presentó y le dijo Tomás, y Tomás se arrodilló, mi Señor, le dice, y le dijo el Señor, ven, mete tu dedo, mete tu mano en mi costado. Y el Señor le dijo, porque me vistes, creíste. Mas yo digo ahora, bienaventurados los que creen sin ver. Wow, qué increíble. La esperanza es igual a la fe. La esperanza significa disfrutar del bien ya obtenido. Eso es la esperanza. Y es la fe. Gloria a Dios. Amén. Increíble, increíble, mi hermano. Topar ese temita, ¿no? Sí. De que podamos disfrutar y celebrar con fe de Amén. esa bendición que aunque no la tengamos Así es. y no haya llegado, Ahí está. ahí está. Mi querido pastor, ¿alcanzamos una preguntita más? Sí, claro que sí. Ay, es que hay muchas preguntas para hoy, ¿ah? Una de las últimas preguntitas que nos hacen aquí, Gabriela dice, pastor, cuando dice la palabra bendeciré a los que te bendicen y maldeciré a los que te maldijeren, ¿qué puede usted agregar ahí? Es decir, que solo incluye la familia de la fe o incluye todo el que está a nuestro alrededor cuando el Señor nos quiere bendecir, ¿no? Bueno, esta promesa del Señor está en vigencia. Esta Amén. promesa no ha caducado, mis queridos hermanos. Así como prometió en el Antiguo Testamento, lo hizo en el Nuevo Testamento. Amén. Y lo está haciendo. Amén. Y lo hará el Señor sin duda alguna. Entonces, quiere decir, mi querida hermana, que cuando viene alguna persona, sea de parte del mundo o alguna persona que no conoce de Dios y nos maldice, nos habla mal de nosotros, nos señala, nos critica, nos calumnia, sin duda alguna, algo va a pasar en esa persona. Porque claramente dice el Evangelio, ¿verdad?, de Mateo, hay de aquel que se atreva a dañar a alguno de mis pequeñitos, a alguno de mis hijos. Mejor es, ¿qué dice este siervo la Escritura? Que se ate una piedra de molino, ¿verdad?, y que se arroje hacia el mar. Vean la promesa que le da Dios a nosotros y la promesa también que le da a aquellos que hablan mal, que critican, Amén. Que maldicen a un hombre, a un siervo de Dios. Si no recordemos aquel pasaje cuando los propios hermanos de sangre Amén. Criticaron a Moisés, Amén. ¿Verdad? ¿Qué le pasó a Miriam? Lleno de lepra de los pies a la cabeza, ¿verdad? Amén. ¿Qué le pasó a Aarón? ¿Verdad? El Señor se lo llevó inmediatamente y le dijo, ya de aquí no vas a entrar al templo. ¿Verdad? Entonces vemos nosotros cómo se evidencia la palabra del Señor hoy, ahora, en la actualidad, en este 2021 que estamos viviendo, todavía está en vigencia Amén. Esta promesa de Dios, que los que nos bendicen seremos bendecidos y los que nos maldicen se le rebota hacia ellos, sin duda alguna. Amén. Yo creo Amén. En esta promesa, siervo. Amén. Tómelo, amada hermana, como un sello. Ese es el sello del Señor. Cuando Dios declaró sobre Abraham eso, es la protección, o es una cobertura, es un escudo. Y así a nosotros tenemos esa protección. Nosotros somos bendición. A cualquier lugar que vamos, somos bendición. Amén, mi pastor. Y sabe que, pero un ojo aquí a los que obedecen a Dios. Amén, a amén. los que obedecen a Dios, Dios los cuida y los respalda de todo el mundo. Bien. ¿Ah? Listo, mi pastor Alejandro. ¿Qué reflexión nos deja esta enseñanza esta tarde, pastor? Así como Dios en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, habló a hombres y mujeres de Dios que les prometió, los bendijo, siempre y cuando le obedezcan al Señor. Dice el libro de Romanos capítulo 8, versículo 28, a los que aman a Dios, todas las cosas nos son para bien, ¿verdad? Entonces, esa promesa debemos nosotros tenerla siempre, en todo momento. Y hoy quiero hacerte una invitación, quiero exhortarte a que tú vengas realmente a la palabra de Dios, porque viniendo a la palabra del Señor vas a conocer la voluntad del Padre Eterno, vas a conocer lo que Cristo dijo en su palabra, que la encontramos aquí en la Biblia. Muchas veces nosotros tenemos la Biblia de adorno, la tenemos en un rincón empolvándose. Una Biblia cerrada no sirve para nada, mi querido hermano.
entra a la comunión con nuestro Señor Jesucristo y verás la bendición que viene de lo alto hacia tu vida y a los que te rodean, sin duda alguna, mis queridos hermanos. Bien, creo que entramos a la oración, mi querido siervo. Gloria a Dios. Agradecido de Dios primero por la invitación, amados hermanos, que el Señor bendiga este lugar y hasta donde lleguen las señales de esta emisión. Y oremos, demos gracias al Señor porque ciertamente Él tiene el control de todo. Padre, te damos gracias, Señor, y bendecimos, glorificamos tu santo nombre, Señor, en todo tiempo. Agradecido por la oportunidad, Señor, que nos das de bendecir, Señor, a muchos, Padre, que nos han oído. Señor, que tu presencia sea propicia, Señor, con el necesitado, Señor, con tu pueblo. Y que este lugar, Señor, sea de grande bendición para muchos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Es tiempo de un espacio publicitario. No te desconectes. Ya regresamos con más de Embajadores del Reino. El mejor contenido cristiano lo encuentras aquí. Bienvenidos a Cristo TV. Siempre contigo. Embajadores del Reino, un programa diferente. La mejor programación para ti y tu familia la encuentras en Cristo TV. Síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Un Joven Digital Online. En Instagram como Cristo TV Oficial S. Solo aquí, en Cristo TV, tu canal cristiano. El closet de Luis y Xiaomi pone a su disposición ropa importada americana para damas, caballeros y niños. Contamos con un amplio stock en ropa casual, formal, sport, zapatos, carteras, accesorios y mucho más. Contamos con asesoría personalizada. Estamos ubicados en 9 de octubre, edificio 919 y Lorenzo de Garaycoa. Segundo piso, oficina 2. Síguenos en nuestras redes sociales como El Closet de Luis y Xiaomi. Hemos vuelto. Seguimos con más de Embajadores del Reino. Llegamos a nuestro último bloque. Ha sido un programa súper bueno, mi querido pastor. Creo que todas las personas hayan estado expectantes de todo lo que hemos desarrollado. Le damos muchas gracias a todos los televidentes que han estado hasta el final en el tema. No se pierda, todos los martes y jueves tiene una cita aquí en Embajadores del Reino de 5 a 6 de la tarde. Martes y jueves. Todos los martes y jueves nosotros desarrollamos nuevos temas interesantes que de verdad son de mucha edificación porque sobre todo lo podemos aplicar en nuestro diario vivir. A mí, mi pastor, queremos agradecerle al Closet de Luis y Xiaomi quien hace posible este programa. Recuerde que puede encontrarlo en
en la avenida 9 de octubre entre Rumichaca y Lorenzo de Garicoa. Ahora que se vienen estas pequeñas, la fiesta de la empresa, que todo de los amigos de fin de año, puede venir acá al Closet de Luz y Sion y va a encontrar de todo. Mi querido pastor Alejandro. Agradecido al Padre Eterno por esta bendición que hemos compartido con ustedes, con nuestra hermana y también con nuestro querido siervo aquí invitado. Siervo, un gusto haberlo tenido aquí y con haber compartido la poderosa palabra del Señor. Muchísimas gracias, amado hermano, y que el Señor les bendiga. Amén. Nos vemos en su próximo programa de Embajadores del Reino, un programa diferente. Adiós. Bendiciones. Nos vemos. Bendiciones. Amén.